determinar el valor de las razones trigonométricas para un ángulo alfa en posición normal, cuyo lado final pasa por el punto P de coordenadas 1/4, menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Para mayor comprensión vamos a representar este punto sobre el plano cartesiano. Entonces veamos acá, tenemos nuestro plano cartesiano, vamos a ubicar el punto P, primera componente 1/4 en el eje X, entonces de 0 acá el 1, aquí nos quedaría 1/4 en el eje X y menos componente negativa, raíz cuadrada de 15 sobre 4. Un aproximado de raíz cuadrada de 15 es como 3,8, dividido entre 4, eso nos da 0,95 aproximadamente. Entonces, menos abajo, el menos 0,95, acá muy cerquita del 1. Entonces, esta sería la ubicación del punto P. Es un ángulo en posición normal, entonces, lado inicial, lado final que pasa por el punto. Pasamos la circunferencia, trazamos la circunferencia que pasa por el punto, entonces todo apunta a que es una circunferencia unitaria, es decir, una circunferencia de radio 1. Pero veámoslo. Entonces vamos a sacar los datos que tenemos. Arranquemos con el punto. Entonces el punto P, cuyas coordenadas son 1/4, menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Bueno, entonces esta sería la primera componente, es decir, conocemos que X es igual a 1/4. Segunda componente, entonces Y es igual a menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Necesitamos conocer el radio de la circunferencia, es decir, R es nuestra incógnita. Sabemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces vamos a sustituir los valores de X y de Y. Vamos a ver. Entonces esto nos va a quedar la raíz cuadrada de X al cuadrado, es decir, 1/4 al cuadrado, más Y al cuadrado, entonces, menos raíz cuadrada de 15 cuartos al cuadrado, menos raíz cuadrada de 15 cuartos también al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado, entonces esto nos quedaría la raíz cuadrada de 1/4 al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que es igual a 1, y 4 al cuadrado, que es igual a 16. Entonces, 1/16 más. Aplicamos también acá las propiedades de los radicales, entonces esto me quedaría raíz cuadrada de 15 al cuadrado, es decir, 15, y 4 al cuadrado, 16. Toda potencia negativa que se eleve al cuadrado a un exponente par va a quedar positivo. Realizamos las operaciones acá, entonces vamos a sumar 1/16 más 15/16. Esto nos queda 16/16. Es decir, 16/16 es 1.
y la raíz cuadrada de 1, pues es igual a 1. Efectivamente, el radio de la circunferencia es 1, entonces es una circunferencia unitaria. Vamos ahora a hallar las razones trigonométricas en una circunferencia unitaria. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Veamos acá, razones trigonométricas. Si nosotros vamos a hallar la razón trigonométrica seno del ángulo alfa, entonces nos quedaría, a ver, seno del ángulo alfa en una circunferencia unitaria es igual a y. Es decir, a la segunda componente del punto. Y la segunda componente del punto, pues es, está acá o está acá, menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Si vamos a hallar ahora el coseno del ángulo, entonces esto nos quedaría, a ver, coseno del ángulo alfa, como la circunferencia es unitaria, el radio es 1, entonces coseno del ángulo alfa es igual a x. Es decir, la primera componente del punto, x es 1/4. Siguiente razón trigonométrica, vamos a hallar la tangente del ángulo. Entonces esto nos quedaría, tangente del ángulo alfa está definida como y sobre x. Es decir, la segunda componente dividida entre la primera componente. Entonces, segunda componente o valor de y, menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Sobre la componente x, que es 1/4, componente x. ¿Cómo vamos a realizar la operación acá? Entonces, extremos, producto de extremos, producto de medios. Esto me quedaría 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 15. Entonces, me va a quedar 4 raíz cuadrada de 15. 4 multiplicado por 1, 4. Si nosotros dividimos un negativo entre un número positivo, esto nos queda negativo. ¿Qué operación podemos realizar? Acá podemos eliminar el 4 y esto nos quedaría menos raíz cuadrada de 15. De tal manera que ya tenemos seno del ángulo, coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Vamos a hallar las recíprocas. Entonces la recíproca del seno es la cosecante del ángulo. A ver, entonces, aquí la podemos hallar. Cosecante del ángulo alfa. La cosecante está definida como, en una circunferencia unitaria, 1 sobre y. Es decir, 1 sobre y, que es la segunda componente, es menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Bueno, el 1, vamos a escribirlo con su denominador para que ustedes lo vean completo. 1 sobre 1 sobre menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Ahora sí, producto de extremos, producto de medios, y esto nos va a quedar
al dividir un positivo entre un negativo, esto nos queda negativo. 4 multiplicado por 1 nos da 4 sobre, y 1 multiplicado por raíz cuadrada de 15, raíz cuadrada de 15. Cosecante del ángulo alfa es igual a menos 4 sobre raíz cuadrada de 15. Si el denominador, observen, aparece con un radical, entonces vamos a racionalizar. Al racionalizar, pues esto nos va a quedar menos, multiplico el 4 por el radical, escribirlo más pequeñito para que alcance, 4 por el radical sobre, y raíz cuadrada de 15 por el radical. Ok, entonces vamos a multiplicar 4 por raíz cuadrada de 15, queda negativo, 4 raíz cuadrada de 15 sobre, y raíz cuadrada de 15 multiplicado por raíz cuadrada de 15, pues nos queda 15. Es decir, que ya tenemos la cosecante del ángulo. Si vamos a hallar la secante, entonces esto nos quedaría, a ver, acá, secante del ángulo alfa. Entonces la secante es la recíproca de la razón trigonométrica coseno. En una circunferencia unitaria podemos escribirla así. La secante es 1 sobre x. Entonces esto me quedaría 1 sobre x, que es la primera componente, un cuarto. ¿Cómo realizo esta operación? Entonces voy a completar acá. Este 1 lo voy a escribir como 1 sobre 1 sobre un cuarto. Ahora, producto de extremos, producto de menos. Entonces, 1 multiplicado por 4, esto nos queda 4, sobre, y 1 por 1 nos da 1. Y así, 4 sobre 1, pues es igual a 4. Y ya tenemos el valor de la secante del ángulo alfa, 4. Vamos a hallar ahora la cotangente, que es la recíproca de la tangente. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, cotangente del ángulo alfa está definida como x sobre y. Veamos, componente x, un cuarto, sobre y, que es la segunda componente, menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Menos raíz cuadrada de 15 cuartos. Cuando nosotros dividimos un positivo entre un negativo, esto nos va a quedar negativo. Acá podemos multiplicar extremos, medios. Entonces nos quedaría 4 por 1, nos queda 4. Sobre 4 multiplicado por raíz cuadrada de 15, entonces nos queda 4 raíz cuadrada de 15. Operaciones. Bueno, 4 dividido entre 4 nos queda 1. Entonces esto nos va a quedar menos 1 sobre, y raíz cuadrada de 15. Ojo, 4 dividido entre 4, 1. Y el raíz cuadrada de 15 que nos queda abajo. Entonces, la cotangente del ángulo alfa, su valor es de menos 1 sobre raíz cuadrada de 15. Pero como el radical está en el denominador, vamos a racionalizar. Entonces esto nos quedaría menos, vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 15 sobre, y abajo también vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 15. Entonces esto nos quedaría negativo menos
Raíz cuadrada de 15 por 1, raíz cuadrada de 15, sobre raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de 15, pues nos queda 15. Y así ya tenemos los valores. Voy a colocarlo acá para separar. Bueno, ya tenemos los valores de las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa en posición normal.